Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulín Vega, continuando con el estudio de análisis estructural. Vamos a ver un segundo método, conocido como método de secciones. El método de secciones consiste en cortar el cuerpo rígido o la armadura en dos secciones. ¿Okay? Digamos que en este ejemplo hacemos un corte por aquí. La armadura se va a quedar en dos secciones, una sección del lado derecho y otra sección del lado izquierdo. Y si se dice que la armadura está en equilibrio, quiere decir que las secciones también lo están. Por ende, se pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio, las sumatorias en X, las sumatorias en Y igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. ¿Cuál sección analizar? La sección que usted va a analizar, eso depende de su criterio o la facilidad que conlleva dicha sección. Usted puede analizar la sección derecha o la sección izquierda, pero el resultado de la fuerza de los elementos debe ser la misma. Solamente se requiere que se analice una de las secciones. Este método es útil para cuando se quiere estudiar una cierta cantidad de elementos. ¿Okay? Si usted desea estudiar nada más la fuerza de este elemento y digamos de este elemento, lo más conveniente es aplicar el método de secciones. Haces un corte y analizas las fuerzas en dicho elemento. Bien, para dar inicio vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos piden, para esta armadura nos piden que calculemos la fuerza BD, la fuerza BE y la fuerza CE. Esos son los elementos que queremos calcular. Como estamos aplicando un método de secciones, voy a hacer un corte que pase por dichos elementos. Entonces voy a hacer un corte que pase por dicho elemento. A ese corte voy a llamarle 1, corte 1. Bien, si nos fijamos, la armadura va a quedar ahora en dos secciones, una sección del lado izquierdo y otra sección del lado derecho. Pero antes de continuar con el dibujo de la sección, vamos a calcular las reacciones en el punto A y en el punto H. Bien, en el punto A es un pasador, puse dos reacciones, una en Y y otra en el eje de las X. Y en el punto H tenemos un rodillo que su soporte está en horizontal, por ende produce una fuerza en la vertical. Voy a etiquetarlo. Haciendo sumatorias en X podemos ver que a X automáticamente 0, así que vamos a ponerlo aquí que es 0. Ahí está. Bien, ya tenemos las reacciones, la etiqueta de las reacciones. Vamos a aplicar entonces la ecuación de equilibrio para calcular cuántos son el valor de AY y el valor de HY. Para eso vamos a aplicar entonces sumatoria del momento en el punto A igual a 0. Si aplicamos momento en el punto A igual a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos la carga de 30 produce un momento negativo. Recuerden que nuestra normativa que estamos utilizando es la siguiente para el momento. Si el momento, la fuerza hace girar la armadura en este sentido, se dice que es negativo. Si lo hace girar en el sentido antihorario, se dice que es positivo. Bien, por ende, la carga de 30 produce un momento con respecto al punto pivote, que es el punto A, un momento negativo, así que sería menos 30 por la distancia, que sería 4. La carga de 70 también produce un momento negativo, sería 70 por 12. Y la reacción HY produce un momento positivo, que sería HY por 16. Todo eso igual a 0. Despejando HY de esta ecuación, nos queda que HY es igual a 60 kN. Bien, ahora vamos a aplicar sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a encontrar cuánto vale AY. Bien, entonces tenemos AY positivo, menos 30, menos 70, más HY, pero HY sabemos que son 60, que lo acabamos de calcular. Igual a, todo eso igual a 0. Despejando AY, nos queda que AY es igual a 40 kN. Bien, ahora, encontrados las reacciones, vamos a dibujar la sección. ¿Qué sección vamos a dibujar? Si nos fijamos, esta sección de acá es mucho más corta, tiene menos distancia que toda esta sección de acá. La fuerza es mucho menor, también estamos trabajando con números menores, por ende la sección izquierda es la más adecuada.
Pero eso no quiere decir que la sección derecha no lo puedo utilizar. Usted lo puede utilizar y la fuerza deben darle exactamente lo mismo. Entonces me permiten, voy a dibujar la sección. Bien, ahí tenemos la armadura dibujada. Entonces vamos a etiquetar las fuerzas que conocemos. Aquí tenemos que AY son 40. Esta fuerza de aquí es la carga, que sería 30. Si nos fijamos, los elementos en el corte lo dibujamos en el sentido todo hacia afuera del corte. ¿Qué quiere decir? Que si están hacia afuera, están en tensión. La misma lógica que se aplicó con el método de nodo, que si sale del nodo, está en tensión. Entonces este elemento de aquí, vamos a etiquetarlo, vamos a llamarle fuerza del elemento CE. Este elemento de aquí, vamos a etiquetarlo, vamos a llamarle fuerza del elemento BE. Y este que está aquí, vamos a llamarle fuerza del elemento BD. Bien, adicional podemos determinar cuánto es este ángulo, pero en este caso, si nos fijamos, vemos un triángulo, ¿verdad?, con un valor aquí de 4, acá de 3 y 5. Como podemos ver aquí, este triángulo de aquí sería 4, 3, entonces esta hipotenusa o esta distancia de aquí sería 5. Bien, ya una vez dibujado la sección que vamos a analizar y etiquetado todo y puesto la fuerza, vamos entonces a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que el método de secciones, a diferencia del método de nodo, en el método de nodo solamente se aplica sumatoria de las fuerzas igual a 0, ya sea en X o en Y. En el método de secciones, como estamos trabajando con una sección, la sección se considera como un cuerpo rígido. Por ende, además de las sumatorias de la fuerza igual a 0, puedes aplicar también sumatoria de momento igual a 0. Bien, como puedo aplicar sumatoria de momento, fíjense que si aplico momento en el punto B, esta fuerza, esta incógnita pasa por ese punto, no produce rotación. Esta incógnita pasa por ese punto, no produce rotación. Y esta fuerza de 30, esta carga de 30 pasa por este punto, tampoco produce rotación. Por ende, la única fuerza que está produciendo rotación es la reacción AY, que es de 40, y la incógnita FCE. Así que aplicando momento en el punto B, vamos a encontrar cuánto es la fuerza FCE. Entonces iniciamos. Ponemos sumatoria del momento en el punto B igual a 0. La fuerza de 40, recuerden que el punto B es el punto pivote, la fuerza de 40 produce un momento negativo, sería menos 40 por la distancia. La distancia sería 4 metros. Y la fuerza CE produce un momento positivo más FCE por la distancia, que serían 3 metros. Y eso igual a 0. Despejando la fuerza CE, me queda que eso es igual a positivo 53.33 kilonewton, medio positivo. Fíjense que esa fuerza lo hemos dibujado hacia afuera del corte, por ende está en tensión. Bien, vamos a dar un repaso. Fíjense que esta fuerza, que este es el punto pivote, hace girar esta sección en este sentido. Así que sería esta fuerza multiplicado por esta distancia de aquí, que esta distancia de aquí sabemos que es de 4 metros. Y esta distancia de aquí sabemos que es de 3. Bien, la fuerza CE, podemos ver que es esta fuerza, produce una rotación en este sentido, positivo, y sería por esta distancia de aquí a acá, que serían 3, como podemos ver aquí. Lo hemos despejado y nos dio 53.33 en tensión. Bien, ahora vamos a aplicar sumatorias de la fuerza. Fíjense que si aplico sumatorias de las fuerzas en X, voy a tener dos incógnitas. Ya esta la conocemos, vale 53.33. Pero fíjense, BD y BE. BD está en el eje de la X y BE tiene componente tanto en X como en Y.
Así que por el momento hacer sumatorias en X lo que me va a quedar es una ecuación con dos incógnitas. Vamos a ver en sumatorias en Y. Si hago sumatorias en Y, la única fuerza de este corte que tiene componente en Y es la incógnita FBE, ¿verdad? Por ende, podemos aplicar sumatorias de las fuerzas en Y y vamos a encontrar este valor. Aplicamos sumatorias de las fuerzas en Y y vamos a calcular cuánto equivale. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos 40 positivo, menos 30 negativo y tenemos menos la fuerza o la incógnita FBE, la componente en Y de FBE. Si nos fijamos, la componente en Y de FBE sería este cateto 3 dividido entre la hipotenusa multiplicado por el módulo que es FBE. Entonces aquí sería FBE por 3 sobre 5. Todo eso igual a 0. Si despejamos FBE, nos queda que FBE sería igual a 10, ¿verdad? 40 menos 30 es 10, pasa por el otro lado negativo, pero el negativo que antecede a la componente FBE lo vuelve positivo. Entonces aquí sería 10 por 5, el 5 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y esta operación nos da que es 16.67 kilonewton. Bien, nos dio positivo. Como hemos dibujado la fuerza en el corte hacia afuera, por ende está en tensión. Bien, ahora vamos a iniciar con sumatoria de la fuerza en X igual a 0. Bien, ¿qué fuerza en X tenemos? En X tenemos FCE, que ya lo hemos calculado, que vale 53.33. También tenemos la componente en X de FBE, que sería más 16.67, que fue el valor que nos dio anteriormente, multiplicado, vamos a ver, si nos fijamos en el triángulo, sabemos que la componente en X de FBE es esta componente aquí, así que para calcularlo sería el módulo, que es este valor, multiplicado por 4 y dividido entre 5. Más FBD, todo eso igual a 0. Despejando FBD nos va a quedar un valor negativo menos, y el resultado es 66.66 kilonewton. Nos dio un valor negativo, lo dibujamos hacia afuera, que quiere decir que en realidad está hacia adentro, por ende está en compresión. Bien, y ya hemos podido calcular los valores de los elementos FBD, elemento EBD, elemento BE y elemento CE. Y hemos dicho si está en tensión y en compresión. Bien, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.